Bueno, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Hoy lo tenemos a Manuel Bouzas, que nos va a contar de la importancia del CD para la administración pública. Manuel es arquitecto de la Universidad de Coruña, es River Chapter Member, es PMP, es Lead Green Associate, y ahí me presentó, me armó su presentación, muchas gracias. Es socio y director de EasyBeam, arquitecto COP 1988 y RIVA de 2013, PMP y Lead Green Associate. Tiene más de 27 años de experiencia en diseño y gestión y dirección de obra en proyectos de edificación y planeamiento urbano. Es usuario BIM desde 1999 y consultor desde el 2013. Es profesor en programas universitarios y de posgrado de distintas universidades. Es miembro del subgrupo de Common Data Environment de la Comisión BIM del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. Bueno, le vamos a dar lugar a Manuel para que inicie. Muchas gracias, Manuel, por estar acá. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de Common Data Environment, que es, para que nos hagamos una idea, es un concepto a veces nebuloso, a veces desconocido, se escucha, cada vez se escucha un poquito más, pero difícilmente podemos encontrar gente en nuestro entorno que pueda decir exactamente qué es y cómo manejarse en él. Sin embargo, en mi experiencia personal de trabajo como profesional en estos entornos, para mí es la espina dorsal de todo mi trabajo en un entorno BIM. Y a petición de ustedes, hemos organizado esta presentación en 3 puntos. Estos puntos son los que aparecen en pantalla. Vamos a ver conceptos básicos de un entorno común de datos, beneficios de su correcta aplicación y errores comunes, y los criterios para planificar un CD en organismos públicos. Una evaluación de objetivos, identificar los principales requisitos, garantizar la seguridad de los datos y se hablaba en la propuesta de ustedes de que hablar de un entorno open source, y yo pues me he permitido poner los interrogantes y decir, ¿es posible un entorno open source? Y bueno, vamos a ver cómo el primer punto es el que va a tener más extensión en esta presentación, porque los conceptos básicos son fundamentales tenerlos claros. Por otro lado, los beneficios de su correcta aplicación y errores comunes vamos a dedicar menos tiempo porque al final me he permitido hacer, digamos, tres beneficios y 3 errores para no hacer una lista larga y que nos centremos con claridad y precisión en qué fijarnos. Y con respecto a los criterios para planificar un CD en organismos públicos, pues vamos a ver que vamos a hablar de cosas que ya vamos a tener vistas en este punto 1, en los conceptos básicos. Me he permitido introducirlas porque me parecía que estaban mejor ahí. Entonces vamos a empezar. Conceptos básicos de un entorno común de datos. Muy bien. El concepto yo lo asimilo mucho a esta imagen, que a mí me encanta, porque es un juego de ajedrez donde juegan 3 personas. Fíjense cómo la complejidad que pasamos de un tablero normal de 64 casillas, ¿verdad? Donde hay fichas blancas y fichas negras, que es el tradicional, cómo se hace más complejo cuando interviene un actor más. Entonces, esto en los entornos de trabajo del sector de la construcción y sobre todo desde la administración pública, vamos a ver que no tenemos 2 actores, sino tenemos multitud de actores. Tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos contratistas principales, tenemos la administración, tenemos los interesados en el proyecto, puede ser incluso otras administraciones públicas o el público mismo, el ciudadano, podemos tener el control de calidad, podemos tener las asistencias técnicas específicas, es decir,
todo este tablero que pasamos de un tablero de 2 jugadores a 3 y vemos lo complicado que es, pues imagínense un tablero con 15 intervinientes, ¿no? Eso nos va a llevar a unos conceptos fundamentales, que es, primero, organizar el juego, establecer reglas de juego y establecer criterios de movimientos en el juego. Esto, imagen, lo vamos a extrapolar al trabajo de la construcción. Entonces, ese tablero que nosotros vamos a necesitar para trabajar con 10 actores o más, y dentro de cada actor, pues subactores, por ejemplo, contratistas principales, subcontratistas, o control de calidad y subcontrol de calidad determinado, porque hay un control de calidad de los materiales, pero también los hay de los procesos. Vamos a ver cómo. Vamos a necesitar un tablero de juego y vamos a necesitar unas normas de trabajo y vamos a necesitar unas órdenes de entrada y salida de la información. No sé si esto se dan cuenta, yo creo que esto lo tenemos, esto es algo inherente al sector de la construcción, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos hoy en día. Y entonces estamos hablando de BIM, ¿verdad? El Building Information Modeling. A mí me gusta más la palabra, que lo leí una presentación hace tiempo, que el acrónimo BIM, pues lo ponía, decía que era el Better Information Management, ¿no? Y me gustó mucho y creo que es la mejor información, la mejor gestión de la información. Porque claro, aquí puede ser que tengamos a nuestros jugadores de las fichas plateadas, que son los que crean el modelo en BIM, ¿no? Pues crean un modelo, un programa, y de repente, bueno, pues ¿qué pasa? Lo ponen encima de la mesa para que los demás jueguen, y los demás, bueno, ¿y esto cómo? ¿Y con qué? ¿Con qué versión? Y realmente necesito el programa con que tú lo has hecho o puedo hacerlo con otro programa, porque yo no uso este programa, uso este otro programa. O sea, la complejidad es tremenda. Muchas veces nos estamos centrando en las herramientas BIM y no en los procesos BIM. Nos centramos hoy en día en el mundo de las herramientas. Pues trabajamos con este programa, con este otro programa y además me permite hacer estas cosas y encima puedo programar con este lenguaje, programo unas rutinas que me permite sacar la memoria de las ventanas. Pues, vale, sí, muy bien, todo eso está muy bien, pero eso a mí no me dice nada. Me interesa más, desde mi punto de vista, desde mi formación, desde mis inquietudes, cómo gestiono todo el proceso de todos los intervinientes. Y ese es el enfoque que entiendo yo debe tener una administración pública, un gobierno. ¿Cómo gestiono a todos los que están interviniendo en mi proyecto? Y no solo en mi proyecto, sino en mi portfolio de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, la complejidad se eleva exponencialmente. ¿De acuerdo? Este entorno en el que nosotros podemos trabajar con múltiples stakeholders o intervinientes o actores, como le queramos llamar, es un CDE. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. CDE, la primera vez que yo he encontrado una referencia a este nombre, encontré en la British Standard 1192-2007, que es, digamos, el antecedente de las series PAS, ¿no? De la 1192. Estamos hablando de 2007, pues estamos hablando pues, realmente de hace 14 años. 14 años es, en mi investigación personal, porque yo es un tema que a mí me gusta y he profundizado en él y me dedico profesionalmente a él, pues es la referencia más antigua que he encontrado. Y habla del Common Data Environment, pero no, pues dice lo que viene diciendo la 19.650, básicamente. Ya lo decía hace 14 años. Pero tampoco lo desarrolla. Tampoco lo desarrolla. Habla como de un concepto. Y bueno, pues como concepto que es, ya vamos a ver cómo va evolucionando y cómo va sirviendo de base para el desarrollo de la normativa que tenemos hoy en día. La ISO 19650, que es la norma más reciente con respecto a esto,
norma internacional, define un CDE como una fuente de información acordada para cualquier proyecto o activo para recopilar, gestionar y difundir cada contenedor de información a través de un proceso gestionado. Y esto, leído así, pues suena a polaco inverso. Porque, ¿y esto qué quiere decir? Una fuente de información acordada para cualquier proyecto activo. Hasta ahí llegamos. Para recopilar, gestionar y difundir hasta ahí llegamos. Cada contenedor de información y contenedor de información a través de un proceso gestionado. Cielos, ¿no? Nos vamos a quedar con esta imagen. Es una fuente de información acordada y es un proceso gestionado. ¿De acuerdo? Fuente de información acordada. Quiere decir que todos esos jugadores con piezas de ajedrez, donde vamos a jugar pues, en un tablero con 15 usuarios por lo menos, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a usar. Y por otro lado, es un proceso gestionado. Quiere decir que debe haber reglas de juego, que debe haber un orden y que debe haber alguien que lo gestione. Esto es muy importante, porque esto no es una gestión automática, sino que tiene que haber, para que nos hagamos una idea, esto es como si tuviéramos un país con unas carreteras y necesitaríamos unas normas de tránsito y necesitaríamos unos guardias de tránsito. Bueno, pues vamos a necesitar esas normas de tránsito y unos guardias de tránsito. ¿De acuerdo? Cuando nos vamos siguiendo la historia, nos vamos a 2013, nos vamos a casi 6 años más tarde de esa British Standard, British Standard que también es posterior, es decir, la que hemos visto es una versión, la última versión de la 1192, pero que había versiones anteriores. Esta última, la de 2007, es la que hace. Bien. Este esquema yo creo que lo conocemos todos. ¿Hay alguien que no le suene? Yo creo que todos más o menos lo conocemos. Muy bien. Entonces, este esquema, sabemos que empieza por aquí. ¿Se ve mi cursor? Mi cursor, sí. Empieza por aquí, viene por aquí, recorre por aquí y llega aquí. ¿De acuerdo? Y entonces muchos vemos cómo habla del EIR, del BEP, del Master Information Plan, de las fases del proyecto, de tal, y vemos cómo hay unas entradas y unas salidas, pero ¿alguno de ustedes ha reparado en esta frasecita? Common Data Environment. Esta frasecita está incluida en una burbujita que además está incluida en un recuadrito. Bueno, como casi nadie ha reparado en esto, se lo pongo para que lo vean. ¿Qué significa esto? Que la parte del modelo del proyecto, que es el Project Information Model, que cuando se entrega pasa a ser el modelo de información del activo, donde la información tiene 3 características, que son documentación, información no gráfica y información gráfica, que a medida que pasamos por las fases del ciclo de vida se va incrementando cada una de ellas, llega la entrega y pasa a las fases de operación. Todo esto tiene lugar en un entorno de datos colaborativos. ¿De acuerdo? Porque la vista se nos va a todo esto, pero resulta que nadie repara en el recuadrito. Bueno, pues esto es básicamente un Common Data Environment, lo dice perfectamente aquí. Es este espacio, este tablero donde todo esto va sucediendo. ¿De acuerdo? Esto lo tengo yo, esto es un esquema mío, donde explico pues, la dinámica de intercambio de información en un entorno BIM. Esto requeriría posiblemente otro seminario, otra sesión como esta, pero para que nos hagamos una idea, nosotros tenemos 3 tipos de herramientas de informáticas, de soluciones informáticas para trabajar, que es básicamente la de creación de contenidos, las que nos permiten crear un modelo, bien de arquitectura, bien de estructura, bien de instalaciones e incluso otros tipos de información, como pueden ser
memorias, mediciones, estados de certificación, facturación, etc. Luego tenemos otro gran grupo que es el de análisis de información, que es el que nos permite pues, tener un modelo de arquitectura y un modelo de instalaciones y someter a unas pruebas de estrés para comprobar que las colisiones y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Y luego hay las herramientas de gestión de información, eminentemente el CDE. El CDE, que es donde yo voy a depositar información de cada una de estas herramientas, como los IFCs, los PDFs, voy a depositar las comunicaciones del proyecto, correos electrónicos, voy a depositar los textos de los proyectos, los textos descriptivos, las hojas de cálculo, todo esto en un formato PDF, y voy a generar una información estructurada, que es esto que vemos aquí, que yo utilizo COBI, que es el Construction Operations Building Information Exchange, que es el estándar norteamericano y también británico, y que al final de toda esta historia que nosotros hacemos aquí, vamos a generar una hoja de cálculo que se nos va a ir aquí a una base de datos de gestión de activos, porque básicamente todo esto del BIM tiene sentido realmente para gestionar estos activos. O sea, nos sirve para construir mejor, nos sirve para controlar la información, pero básicamente nos sirve para que esa información a lo largo del ciclo de vida de la explotación del edificio, sus 50 años, por decir algo, nosotros tengamos acceso a la información del edificio, acceso a información vital para su mantenimiento. Por lo tanto, tenemos por un lado la información del modelo, la información del activo, y esto que es lo que le interesa a la propiedad, que es lo que le interesa a la administración, básicamente es esto. Esto le da igual. Lo que le interesa es esto. Y esto es a donde nosotros dirigimos el esfuerzo del Common Data Environment. Uy, me he pasado aquí de listo. Digo, es que toqué la tecla que no debería. Bien, volvemos atrás y estamos aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces aquí vamos a ver en la gestión del ciclo de vida del proyecto cómo este es el ciclo de vida del RIBA, ¿no? Como que lo conocen ustedes, es el ciclo de vida, para mí es la referencia, ¿no? Donde pasamos de las fases del ciclo de vida desde... Vale. Desde la definición estratégica del proyecto, preparación, diseño conceptual, hasta la entrega en uso, tenemos este tipo de herramientas, las de creación, análisis y control, y vemos cómo las herramientas de creación pues empiezan en una fase 1 y acaban en la fase 6, las de análisis también, pero las herramientas de control, nos ocupan todas las fases del ciclo de vida. Y el PIM, que es lo que llamamos el Project Information Model, se genera en estas fases hasta la entrega, y el AIM, que es la información, el modelo de información del activo, se genera en esta fase. Y para mí la generación de valor está aquí. Y todo esto, tanto el modelo de información del proyecto como el modelo de información del activo, tienen cabida dentro de esta herramienta que es el Common Data Environment. En el Common Data Environment vamos a tener reflejados todas las fases de los estados de información según la ISO 19650, desde el Work in Progress o trabajo en curso, a la parte compartida, a la parte publicada o a la parte archivada. Vamos a ver cómo un Common Data Environment no solo es un repositorio, sino que es una herramienta de gestión. Y podremos programar dentro del Common Data Environment los flujos de trabajo. Por ejemplo, este es un flujo muy sencillo donde hacemos una revisión de un modelo. Este flujo puede ser todo lo complejo que ustedes quieran, porque vamos a simular la realidad. Vamos a simular la realidad de cómo se gestionan las cosas. En este caso, pues una comprobación de un modelo. Hay un coordinador BIM que recibe un modelo, pues
lo revisa, si está en aprobación pasa a gestión de información, si está rechazado se envía una nota de rechazo, si está aprobado se aprueba. Todos estos procesos quedan guardados dentro del Common Data Environment, son automáticos y tenemos toda su trazabilidad. ¿Qué significa que son automáticos? Que si alguien sube un archivo determinado en un sitio determinado, se va a activar un flujo de trabajo de forma que va a notificar al coordinador BIM que tiene que revisar un documento y que tiene pues 7 días para revisarlo, 5 días. Y que en caso de no revisión, pues es afirmativa o negativa. Y si es afirmativa, pasa en fase siguiente y vamos pasando fases. Y podemos enlazar unos con otros. Esto es una de las características fundamentales que debe tener un Common Data Environment, que es la transposición de flujos de trabajo al programa para automatizarse. Otra de las cosas que vamos a tener dentro de un Common Data Environment es los roles. Vamos a tener un rol de superadministrador o administrador del sistema, que digamos que es quien configura todo esto. Vamos a tener un rol de administrador, que es el que el día a día lo va controlando. Roles de editor, que son los que suben información o bajan esa información. Por ejemplo, puede ser un arquitecto. Roles de revisor, puede ser pues un funcionario que tiene que dar el visto bueno a un documento. Y roles de visualizador, como puede ser un organismo público vinculado con el proyecto, pero ajeno a las decisiones para que esté al tanto de cómo está evolucionando este proyecto. Por otro lado, es importante esta figura, el Project Information Manager, que es el administrador del proyecto. En un proyecto gestionado, como su propio nombre indica, según la PAS 1192, si es gestionado debe haber un gestor. Esto no es, tengo un CDE, ahí queda y adiós. No, tiene que haber un administrador. Si no hay administrador, se nos cae el edificio. Lo que puede hacer, los permisos que pueden utilizar cada uno de estos administradores, de estos roles que hemos visto, roles que asignamos nosotros en la configuración del programa, y decimos, pues, esta persona puede ver, esta persona puede editar, esta persona puede administrar. Y les podemos asignar también permisos, no a todos, sino a los que nos interesan, para añadir algo, añadir un contenido, editar el contenido, ver el contenido. Puede que nos interese que alguien vea algo, pero que no vea otras cosas. Cambiar permisos, crear comentarios, gestionar flujos de trabajo, añadir usuarios, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, llegados a este punto, y son y media, con lo cual tenemos muy poquito tiempo, pero voy a tener que tirar un poquito del reloj. No hay problema. Llegamos a, vale, muy bien, hemos más o menos entendido que un Common Data Environment es un repositorio, es una herramienta informática que sirve de tablero de juego donde incorporo mis reglas de trabajo y donde la gente fundamentalmente pone la información que genera, recoge la información que genera. Básicamente nos vamos aquí, es decir, todo esto de la 1190, de la 19650, el work in progress, cuando se comparte, ¿verdad? Revisión y actualización, se publica o se archiva, todo esto, salvo el azul, que podría también estar, pero no necesariamente, todo esto que sucede, esto sucede todo dentro del CDE. Por eso hablamos de la 19.650, sí, muy bien, los usos, tal cual, sí, vale, sí, pero bien, ¿pero dónde? ¿Cómo? Bueno, pues es ahí donde juega un papel fundamental el CDE y vamos a verlo a continuación. Yo me he permitido, voy a hacer una pequeña demostración muy breve. Tengo unos vídeos que ya quizás, a lo mejor quizás no vemos porque son unos 10 minutos aproximadamente, pero les voy a dar una pincelada para que veamos qué es un Common Data Environment. ¿De acuerdo? Entonces, llegado a este punto, yo voy a compartir una pantalla que es esta. ¿De acuerdo? ¿La ven ustedes? Sí, perfecto. Bien, esto es el acceso a una solución Common Data Environment.
donde yo... normalmente son soluciones que están alojadas en la nube, no son soluciones alojadas en un servidor físico. ¿Por qué? Luego lo veremos, pero básicamente por una cuestión de seguridad. Viewpoint for Projects es una solución como cualquier otra, y utiliza los servicios de almacenamiento de Amazon Web Services. Con lo cual, bueno, pues digamos que cumple los parámetros de seguridad que se exigen en los usuarios, ¿de acuerdo? Pues es una página donde tenemos una dirección, entramos a la dirección, vamos con el usuario y la contraseña y espero que funcione. Ah, bueno, me acabo de salir, no sé por qué, pero voy a volver a entrar. Decía que esperaba que funcionara, pero claro, es que esto a veces, pues... Bien, vamos a ver ahora. Se dice los riesgos del directo, ¿verdad? Bien, pues esto es un CDE. Ni más ni menos que esto. Es un programa. Entonces, en este programa vamos a ver una serie de cosas muy por encima, porque no tenemos tiempo, pero digamos las esenciales. Este programa me permite tener pues unas pestañas aquí en la ventana izquierda. Básicamente, estas de aquí, que son las importantes, es tener el nombre de mi empresa. En este caso, podemos poner, por ejemplo, el Ministerio de Justicia de Uruguay, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y en el Ministerio de Justicia de Uruguay vamos a tener unos portfolios de proyecto. Por ejemplo, centros penitenciarios. Por ejemplo, juzgados. Por ejemplo, comisarías de policía, por decir algo. ¿Vale? En este caso yo tengo Viewpoint for Projects Spain, que es mi cuenta, y tengo una serie de portfolios. Yo en mis portfolios puedo tener una serie de proyectos. ¿De acuerdo? En este demo tengo un proyecto que se llama Tester, Bouzas tengo otro proyecto, en Easybeam posiblemente tenga una serie de proyectos más. ¿De acuerdo? Entonces, este esquema es importantísimo. Más que ahora ver las capacidades gráficas y las fantásticas cosas que hace esto, me parece que cada administración es muy importante este concepto. Ministerio, portfolio, proyectos. Y aquí en el de los centros penitenciarios tengo el centro penitenciario 1, 2, 3, el que sea. Quiere decir que yo desde la administración puedo controlar la ejecución de mis activos en la fase PIM o la explotación de mis activos en la fase AIM. ¿De acuerdo? Todas las comunicaciones que tienen que ver con esto van a estar aquí. ¿Me he explicado bien o hay alguna duda al respecto? ¿Lo han entendido? Sí, bien. Yo sí. Después pregunta todas las preguntas que se quieran. Entonces, en este caso concreto, yo pues voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo de este proyecto. Este proyecto se llama Tester, me lo he creado yo, donde tengo una estructura de carpetas. Aquí se acuerdan ustedes que decíamos en la presentación, vamos a pasarla aquí un momentito a la anterior presentación. Vamos a ver la presentación, donde tenemos la presentación, teóricamente la tenemos. A ver, ¿dónde está la presentación? Un momentín. A ver, ¿dónde está nuestra presentación? No sé, perdón, que se me está escapando esto. Se me está escapando. No hay problema. Pues estoy aquí. Bueno, no me voy a la presentación, pero aquello que decía que era la definición de CDE, que decía que era en contenedores, compartidos, tal. Bueno, pues estos contenedores son estos. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Esto es una organización
para mí, una organización muy clara, ¿no? A veces nos rompe un poco decir, bueno, esto es las carpetas, subcarpetas. Bueno, pues aquí el criterio es cuanto menos subcarpetas, mejor, ¿eh? Y las carpetas de una determinadas características. Por ejemplo, este es un proyecto donde yo voy a tener el equipo del proyecto. Y en el equipo del proyecto voy a tener los intervinientes. Y, por ejemplo, en el caso del arquitecto, el arquitecto va a subir toda la información que suba del arquitecto. Tanto hojas de cálculo como archivos en Word, en Excel, dibujos en AutoCAD, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ingeniero civil va a hacer lo mismo. Y el mecánico, y cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? Y nosotros después esto lo pasaremos, por ejemplo, a esta fase de aquí, donde tenemos las fases de definición estratégica, preparación en brief, concepto. Los proyectos vamos a hacer una especie de hipervínculo, de forma que aquí vamos a meter este archivo que corresponde a esta fase, este otro archivo que corresponde a esta otra fase, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué los tenemos así? Porque con un criterio de denominación de archivos, como por ejemplo este que tenemos aquí, que es el de la PAS 1192, y nosotros a la hora de tener la búsqueda, yo puedo filtrar todo, como si fuera en Google, filtrar, pues oye, por autores, por estatus, por hecho por quién, la última versión, etcétera, etcétera, y voy a poder encontrar los archivos mucho más fácilmente que utilizando carpetas y subcarpetas. Y sobre todo, que el archivo siempre es único. Ese archivo único, luego yo lo puedo vincular a unas carpetas que son carpetas, digamos, de trabajo. Y no solo eso, sino, y no menos importante, la documentación que voy a tener a mi disposición va a ser siempre la última versión. Con lo cual, yo donde tenga aquí trabajos del arquitecto va a ser siempre la última versión aprobada. Esta versión, recordamos, Work in Progress, Share, Publish. Bueno, pues la versión Publish va a ser la que nosotros nos vamos a encontrar. Bien, dicho esto, tenemos la posibilidad de crear, por ejemplo, en la parte Tenders, yo creo una carpeta mecánica donde todo lo que tenga que ver con los temas de mecánica, yo los puedo meter aquí y hacer un proceso de contratación donde los ponga a disposición de quien sea, lo pongo a disposición durante 7 días o 15 días o los días que sean, para que yo, creando una cuenta para estos usuarios, ellos pueden entrar y solamente van a ver esto. De forma que ellos podrán bajar esa documentación. Puede ser la documentación, puedo congelar la versión, puede estar en la versión C, aunque el proyecto vaya evolucionando en la D, en la E, en la F, ellos van a dar presupuesto sobre una única versión. ¿De acuerdo? Y luego, después, voy a ver cómo puedo gestionar los paquetes de contratación en cada una de las disciplinas. Bueno, esto es para que vean ustedes que esto no es solo archivar. Puedo crear las tareas, puedo crear tareas para arquitecto. Quiero que me prepare usted no sé qué, o lo que está, ¿vale? Y tenemos la parte de discusiones, que creamos como una especie de foro donde se pueden hacer consultas o cuestiones a desarrollar o lo que sea. Y vamos a crear una cosa muy importante también aquí, que es que todos los correos electrónicos, van a estar aquí metidos. Las notificaciones. Quiere decir que yo puedo recibir un correo electrónico de la administración que me diga que tengo que hacer un cambio, yo le voy a responder. Si le respondo desde mi programa, desde Outlook o el que sea, ese correo se va a introducir dentro del sistema, con lo cual va a estar todo listado. Va a haber un único sitio donde tengo los correos electrónicos, donde tengo las órdenes de cambio, donde tengo las discusiones, donde tengo los planos del proyecto, donde lo tengo todo. Y no solo eso, sino que además, a efectos de BIM, voy a tener algo que me va a permitir a mí, que es trabajar en las distintas fases del proyecto con los modelos que trabaje el proyecto. De forma que yo voy a poder ver, cuando me presenten un documento, me lo van a presentar, siempre estamos hablando de OpenBIM, ¿verdad? Me lo van a presentar en un formato IFC
Y yo el formato IFC voy a poder ver cómo está. Voy a ver cómo, por ejemplo, este formato, del modelo de la propuesta, voy a poder abrirlo sin necesidad de tener un programa comercial que me exija visualizarlo. ¿De acuerdo? Con lo cual voy a tener controlado lo que están hechos. Y yo veo aquí el modelo. Este es el modelo de intervención en un edificio existente. Vamos a ver cómo puedo activar, puedo federar modelos. Federo el modelo actual y el modelo de la propuesta. Y lo veo aquí. Lo veo aquí, ¿de acuerdo? Fíjese que esto era un edificio. Lo que he hecho ha sido... Un momento. Este es un edificio que voy a hacer una intervención. Y voy a ver la intervención dentro del edificio. Aquí la tengo. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo? ¿Qué pasa? Que tengo los espacios. Y los espacios, al estar activados, pues tienen este aspecto de componentes. Voy a desactivar los espacios. ¿Bien? Y aquí tengo mi edificio. ¿De acuerdo? Entonces, yo no necesito Revit, ni ArchiCAD, ni Tecla, ni nada, para ver qué pasa. Puedo, obviamente, también puedo aquí decir, pues mira, quiero hacer una sección por aquí a ver qué le pasa a este edificio, cómo es por dentro. ¿De acuerdo? Puedo hacer anotaciones, puedo hacer BCFs, etc. Pero hay cosas importantes cara a la administración, por ejemplo, como puede ser que yo quiero ver en un modelo, quiero hacer una revisión entre la versión A y la versión C aprobada. De forma que diga, bueno, ¿qué es lo que se ha modificado? Si se ha modificado lo que yo quería. Entonces me va a aparecer el modelo en pantalla con unas determinadas características que son pues, elementos en color, donde me va a decir cuáles son los elementos que se han quitado de la versión C a la versión A, o los elementos que se han añadido, los verdes, o los elementos modificados. Yo me puedo ir al verde y me va a decir que se han añadido pues, estos espacios, básicamente el anillo interior, o se va a añadir el laboratorio tecnológico 2. ¿De acuerdo? Entonces, puedo ver incluso cómo este elemento es el laboratorio tecnológico y tiene los atributos que nosotros lo hayamos asignado, pues los PSETs o, en este caso, los del programa de modelado, etcétera, 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 etcétera. Básicamente esto es para que vean la potencia de esto. Aquí es donde nosotros establecemos quién entra, quién sale, quién ve, quién mete información, quién saca información, porque yo la información puedo ir, por ejemplo, en mi caso del Project Team, porque yo entro aquí y yo puedo ver cómo cualquier documento de estos yo puedo bajarlo. Puedo hacer que esto, pico en él y me lo baja a mi ordenador, ¿de acuerdo? O puedo ver quién lo ha hecho. Puedo ver, pues, puedo realmente, por ejemplo, podemos ver todo lo que ha pasado con este archivo. ¿Quién lo ha creado? ¿Cuándo lo ha creado? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Etcétera. Y ahora vemos que, pues, no se ve, pero sí se ve. Vamos a ver si somos capaces de verlo de otra manera. Revise, checking, actions. Bueno, nos aparecería toda la historia, lo que pasa es que tarda un poquito más. Bueno, esto es lo que nos va a permitir un CD. Vamos a ver cómo puedo ir yo aquí a mí. Un segundito. Aquí está, Keynote. ¿De acuerdo? Esta es la pantalla.
Aquí tenía yo a continuación pues una serie de vídeos demostrativos de esto, que bueno, vamos a pasar un poquito por encima. Este era el que yo explicaba, el tema de los portfolios. Este es uno muy interesante, que sí que me gustaría ver cómo, si trabajamos con COBI, cómo vamos a poder exportar una hoja de COBI con toda la información, cómo la vamos a poder abrir con una hoja de cálculo, y cómo vamos a poder ver toda la información que tenemos en esta hoja de cálculo del proyecto. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo información que nosotros hemos metido dentro del proyecto vamos a poder visualizarla en COBI. COBI es un formato, al fin y al cabo es una hoja de cálculo, que nos permite importarla desde programas de gestión de activos, como por ejemplo Máximo de IBM, y nos permite tener actualizado el activo con toda su información. Incluso, pues, el Common Data Environment tiene sentido también en la fase de explotación del activo. Y ahora vamos a hablar de esta parte de los beneficios de su correcta aplicación y errores comunes a evitar. Y aquí me pongo a Manolito, todos conocidos, el gallego Manolito, en este caso soy yo, y me pregunto yo, beneficios y errores, caramba, vaya pregunta, ¿no? Entonces, pues beneficios hay muchos, errores hay muchos. Y he dicho, bueno, pues vamos a poner 3 de cada. 3. 3 beneficios, 3 errores. Lo cual nos obliga a sintetizar y a focalizar. Por un lado, beneficios. Desde mi punto de vista, toda la información de todos los proyectos está centralizada en una única plataforma. ¿De acuerdo? Esto es importante, muy importante. Estamos hablando de la gestión, de ese tablero de juego donde haya tanta gente trabajando, lo tenemos centralizado y controlado. La seguridad. En esto hay una normativa de seguridad que es la 27001, la ISO. Nosotros cumplimos la normativa de seguridad. Es lo que tendremos que exigir a cualquier solución de estas que cumpla la normativa ISO 27001. Podemos compartir archivos en Dropbox, en Google Drive, todo esto, y podemos subir archivos y bajar, bien. ¿Cumplimos las normativas de seguridad? No. Vamos a meter nuestros proyectos de los centros penitenciarios del Ministerio de Justicia de Uruguay en una plataforma que no nos garantiza la privacidad de los archivos. No. Seguridad, importante. Y por último, y no menos importante, la trazabilidad garantizada. Esto me va a permitir saber quién ha subido un archivo, quién lo ha bajado, quién lo ha visto, quién le ha dado el visto bueno en una fase de un flujo de trabajo y cuál es la versión última. Esto es muy importante, porque después no es que yo no fui, es que tú fuiste, es que él me dijo, no me dijo. Yo envío una notificación en un correo electrónico, yo sé quién lo ha visto y quién no lo ha visto y cuándo lo ha visto. Y sé si ha tenido los días, si ha cumplido ese flujo de trabajo los días que yo le he dado y no me ha dado respuesta. Se dan cuenta que lo que estamos es, de alguna manera, extraponiendo nuestra forma de trabajar habitual a un programa que nos va a permitir hacerlo de una manera gestionada. Y hablando de errores, que no son pocos, me gustaría destacar los siguientes. El contratista principal proporciona el CDI. Bien. Esto es algo muy habitual, por lo menos aquí en España. España, no se crean ustedes que estamos aquí en el siglo XXI, ¿no? Creo que estamos en el XX o antes, ¿no? Entonces, muchas veces, Common Data Environment. Bien, Common Data Environment tiene un coste. Vale, la administración tendría... ¿Qué es eso de Common Data Environment? No sé, bueno, como quiero ser cool y pedirlo, pues saco a concurso una obra y digo en el pliego de condiciones que el contratista debe suministrar un CDE. Muy bien. Y el contratista suministra un CDE y empiezan a funcionar y allí nadie funciona, no se sabe. Cuando se acaba la obra, pues te da una hoja de una copia de seguridad y te has quedado como estabas. Craso error. Quien debe contratar un CDE es la
el cliente, en este caso la administración pública. Vamos a ver un ejemplo. Otro de los errores es la falta de compromiso de los actores implicados. Muchas veces la buena voluntad de poner un CDE no garantiza su éxito. Tenemos que involucrar a todo el mundo. Quiere decir, no vale, bueno, lo vamos haciendo como sea y después como la obra se nos pone encima y tenemos que acabar y tal, pues volvemos a los correos electrónicos. No, tiene que haber un compromiso de utilización y por lo tanto una formación previa. Y hay que exigir esa formación previa. Y por último, y no menos importante, uno de los errores fundamentales es no designar un Information Manager para la gestión de los proyectos. Es decir, no estoy hablando de un Big Manager. Estoy hablando de una figura que los anglosajones tienen muy clara su existencia, pero los latinoparlantes o latinopensantes no la tenemos, que es el gestor de la información, es ese agente de tráfico que nos va a decir tú sí, tú no, tú ahora o tú más tarde. Y me he pasado bastante de tiempo, pero si me permiten 5 minutitos más. Sí. Por supuesto. Porque es que esto no, para explicar un CD, como ven, yo creo que no he perdido el tiempo. Entonces, pues el tiempo no llega. Cara a la administración, planificar un CD en organismos públicos. Yo recomiendo que ustedes entren en este documento, que es el EIR del Ministerio de Justicia británico. En este EIR del Ministerio de Justicia británico, en su índice, vamos a encontrarnos en el apartado 3 de Management. No tiene desperdicio ninguno, pero el apartado 3 de Management vamos a ver esto, Collaborative Working, trabajo colaborativo. Y en el trabajo colaborativo, en la página del trabajo colaborativo, vamos a ver lo siguiente, que el equipo del proyecto o el suministrador se espera que gestione un Common Data Environment para cada fase del proyecto. Está hablando del Common Data Environment. Aquí aparece. Y que la gestión y el sistema que proviene de este servicio pueden cambiar según la contratación de diferentes equipos o diferentes fases. Muy bien. Habrá un único CDE en operación en cada momento, evitando la duplicidad de información. Bien, entonces estamos hablando de un único CDE. Bien, estamos hablando de esto, yo no sé de qué fecha es, pero si no recuerdo mal, es del 2016. Cuando estamos en 2017 se empieza a salir la PAS 1192. Es decir que esto es bastante vanguardista. ¿Bien? Lo hemos visto esto. Pero vamos a ver otra cosa muy importante. Esto es clave para los organismos públicos, que son las plataformas, las soluciones técnicas, concretamente las plataformas de software. Y aquí se van a llevar ustedes una sorpresa, porque las plataformas de software establecidas en el EIR del Ministerio de Justicia británico son las siguientes. Son 5. ¿Y cuáles son? Muy sencillo. Fíjense. 1. Un Common Data Environment. Es decir, el Ministerio de Justicia suministra el Common Data Environment. No lo deja a criterio del contratista, sino lo pongo yo. Es decir, lo pone el cliente. En este caso, for projects. ¿De acuerdo? 2. Autodesk Revit para el Ministerio de Justicia Library. Quiere decir, la biblioteca de objetos la suministran en formato Autodesk Revit. Que uno la puede importar en Autodesk Revit o puede importarla en cualquier otra plataforma que utilice. ArchiCAD, Plan, cualquiera. Tecla. Bien. Después habla de Solidity Model Viewer, Solidity Model Checker. Es decir, una herramienta de control de la información. ¿Vale? Tercero, COBIE. Quiere decir, van ustedes a modelar de forma que la información quede estructurada de acuerdo con el estándar COBIE. Ese estándar de información que vemos que es una hoja de cálculo al fin y al cabo. Y por último, los requerimientos técnicos es que me lo va a dar usted en ICC. Aquí no está hablando, hágamelo usted en un programa X o el otro. No. Contra lo que cabría esperar
las plataformas de software básicamente es, quiero un Common Data Environment, quiero que utilice mi biblioteca de objetos, quiero que utilice como visualizador o como gestor Solver Model Checker. Podría usted haber dicho en Navisworks, pero bueno, habla de Solver Model Checker, por otra parte, para mí lo mejor. Me va a trabajar sobre el estándar COBIE y va a utilizar IFCs. Nada más. Y podríamos, o sea, a veces pensamos que esto del software, no, el software es muy sencillo. Muy sencillo. Con lo cual, llegados a este punto, criterios para planificar un CDE en organismos públicos, y esto yo creo que nos va a lanzar ahora con las preguntas, es evaluación de objetivos, recursos y necesidades. Bueno, pues esto es lo que tenemos que ver cada uno. Fundamentalmente, un CDE no hay un nivel de complejidad de un proyecto a partir del cual empezar a utilizarlo. Esto se utiliza en el momento en que trabajamos con BIM. Puede ser un pequeño edificio, puede ser un gran edificio. El organismo público lo que quiere es tener centralizada toda la información, de alguna manera. Identificar los principales requisitos para comenzar. Pues, por ejemplo, que cumpla un tema de seguridad, que permita la creación de roles, que permita la visualización de archivos, etc. Garantizar la seguridad de los datos dentro y fuera de los organismos públicos. Ahí es donde entra la ISO 27000 y todo esto que hemos visto. Y por último, la pregunta de ¿es posible un entorno open source? Mi respuesta, no. 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 Vamos a ver. Soluciones gratuitas para esto no hay. Y si las hay, mal asunto. Porque ya se sabe que si algo es gratuito, el producto eres tú. Entonces, hay soluciones como cuando trabajamos en Word, trabajamos en Excel, pues trabajaremos con una solución u otra, pero hay que pagar. Bueno, pues aquí también hay que pagar. Y hasta es bueno que paguemos. ¿Por qué es bueno? Porque vamos a exigir también. Y vamos a tener la garantía de poder hacer un contrato con alguien que nos permita tener garantizada pues que cumple la ISO 27001 y que nos da un certificado de una casa de control conforme cumple. Todas estas cosas que nosotros podremos exigir cosas importantes. No pensemos en que esto vale cualquier cosa. Y nada, hasta aquí he llegado. Disculpar el retraso. Muchas gracias y bueno, espero que si hemos conseguido de alguna manera bajar de la nube, no de la nube informática, sino de la nube mental, lo que es un CDE y llevarlo a tierra y saber que es un CDE y darnos cuenta de la importancia que tiene un CDE, un proceso de proyectos serio en BIM, yo me doy por satisfecho. Muchas gracias.